21. Y el primero está dividiendo 1 entre 21. En consecuencia, esos valores que han sido ordenados de menor a mayor están obteniendo una probabilidad. Una forma rápida de interpretar sería decir que tengo 100% de probabilidad de que en cualquier año el caudal más grande sea igual o menor a 11, puesto que toda la vida durante esos 21 años el caudal más grande ha sido 11, entonces la probabilidad de que el próximo año suceda un caudal igual o menor a 11 es 100%. Obviamente habíamos expresado, solamente hablamos de una certeza de 100% cuando contamos con la población completa. Era el ejemplo que les decía de la gente inscrita en San Simón, 75,200 y algo alumnos, es el total de inscritos. Y si dentro de los 75,000 y algo alumnos identifico la persona más vieja y digamos tiene, por decir, 35 años de edad, entonces estoy 100% seguro de que cualquier persona, estudiante que yo le pregunte su edad en San Simón, estoy 100% seguro de que su edad va a ser menor a esos 35 años de edad. ¿Por qué? Porque 35 años lo he obtenido basándome en la población. Pero si en lugar de basarme en la población que me dice que el más viejo tiene 35 años, me baso en, por ejemplo, 800 edades encuestadas y dentro de las 800 edades el más viejo resulta tener 28 años, entonces no puedo asegurar con 100% de certeza cualquier persona a la que yo le pregunte su edad en San Simón me diga que tiene una edad menor a un valor, ¿no es cierto? Entonces, cuando no dispongo de la población total, no puedo estar 100% seguro, ¿ya? En consecuencia, tenemos 11 valores observados y el más grande es 11 cubos, pero si espero 2 añitos más, por ahí viene un año muy lluvioso y en lugar de observar 11, observo 13. Entonces, asignarle 100% al valor observado más grande está mal, ¿ya? Entonces, ¿cómo corregimos ese error? ¿De dónde proviene 100%? De haber dividido el valor 21 entre 21, o sea, I sobre N, ¿no es cierto? Estaría usando I sobre N, ¿no es cierto? Esto está mal, ¿ya? Eso solamente puedo hacer cuando cuento con la población entera. Entonces, cuando cuento con la población interna, ya estoy 100% seguro de que cualquier persona en San Simón tenga máximo esa edad máxima que la he registrado, la he obtenido en las listas que me han proporcionado de los 72,000 y algo alumnos. ¿Ya? ¿Qué se hace entonces? En lugar de usar este I sobre N, lo que voy a hacer es usar I sobre N menos, perdón, N más 1. Entonces, esta es la fórmula oficial que tienen ustedes que usar toda la vida, ¿ya? Entonces, para ello tengo que dividir acá no sobre 21, sino sobre 22. Y al hacer eso, lo que obtengo es esto. Fíjense que en ese momento, al valor más grande observado, le estoy asignando 95.5 de probabilidad. ¿Cómo interpreto eso? En cualquier año estoy sumamente seguro de que el caudal sea a lo sumo 11 cubos, de que el caudal alcance o sea menor a 11 cubos. Entonces, a eso se le llama probabilidad de no excedencia, ¿ya? Que es la que yo le he asignado. Probabilidad de no excedencia, ¿ya? Probabilidad de no excedencia. O sea, tienen que ustedes acostumbrarse a interpretar esto. Fíjense, tengo 95.5 de probabilidad de que el valor de cualquier año del río, del caudal, no exceda los 11. Estoy 95.5 seguro de que en cualquier año el valor 11 cubos por segundo no va a ser excedido. Por eso se llama probabilidad de no excedencia. Ahora, fíjense,
Si en lugar de haberlo ordenado de menor a mayor, yo lo hubiera ordenado de mayor a menor, entonces el valor que aquí va a ingresar seguramente va a ser el valor 21 entre 22. ¿Ya? Entonces, cuando en realidad es C1, ¿no es cierto? C1. C2. Entonces, las probabilidades que ahora suceden son estas mismas, solamente que va a ser el valor que resulte de 1 menos el valor que tenemos ahí. ¿No ven? Y si se fijan estas probabilidades son exactamente las mismas, solamente que están dispuestas de otra manera. Fíjense, en esta situación, al valor 11 metros cúbicos por segundo, le estoy asignando una probabilidad de 4,5%. ¿Cómo interpreto eso? Aquí se dice que con 4,5% no más de certeza puedo afirmar de que en cualquier año el caudal sea mayor o igual a 11. Si toda la vida los caudales han sido más pequeños que 11, entonces con muy poca certeza puedo afirmar que el próximo año el caudal va a ser más grande que 11. ¿Cuán grande es esa probabilidad? 4%. Ya entonces con 4,5% de certeza puedo afirmar de que en cualquier año el valor 11 se ha excedido. En consecuencia, acá se le llama a esto probabilidad de excedencia. Comprenden esto y hemos avanzado un montón porque son conceptos que se repiten una y otra vez en lo que estamos llevando. En amarillo tengo probabilidad de no excedencia y en verde tengo probabilidad de excedencia. ¿Ya? ¿Está clara esa diferencia entonces? Voy a recapitular antes de continuar adelante. Me dan 21 datos desde el 79 al 99, ¿ya? Cada uno de ellos representa ese año. Después vamos a hacer con más detalle, vamos a ver cómo logro yo obtener 6,8, cómo logro obtener 6,2, ¿ya? Pero por de pronto trabajo con 21 datos, cada uno representa un año. Acepto que es una serie independiente, cada valor no depende del anterior año. Y a partir de ello, lo que tengo que hacer es identificar una ley que los represente, los sustituya. ¿Qué hago para ello? Como ya estoy de acuerdo en que los 21 valores son independientes, yo los voy a desordenar y a continuación los voy a ordenar de una forma que me sirva. Los ordeno entonces, por ejemplo, de menor a mayor, 3, 4, 4, 5, 7, 6, 2, etc. Una vez que tengo los mismos 21 valores ordenados, de menor a mayor, le voy a asignar una probabilidad en forma sintética. ¿Cómo le asigno? Les doy a cada uno de ellos no 1 en 21, le voy a dar a cada uno de ellos 1 en 22. Y como están ordenados, voy a acumular. Entonces el primer valor es 1 entre 22, 2 entre 22, 3 entre 22, 4 entre 22, hasta llegar a 21 en 22. Y obviamente 21 dividido entre 22 sale 95,5, 0,955. A partir de ahí, yo también, en lugar de asignarle, de trabajar con datos que van de menor a mayor, puedo trabajar con datos que van de mayor a menor. Entonces acá arriba tendría que venir el valor 11, luego 10,2, luego 9,9. No importa cuál de las dos formas haga, con tal de que comprenda de qué estoy hablando. En una situación tendré que al valor menor se le asigna 4,5%. Y en la otra situación, al mismo valor menor se le asigna 95%. Entonces estoy 95,5 seguro de que en cualquier año el caudal del río va a ser por lo menos 3 cubos.
Si toda la vida el río me ha traído un caudal más grande que 3, entonces el próximo año estoy seguro también de que el caudal que me va a traer el río siga siendo mayor que 3. ¿Cuán seguro estoy? Sumamente seguro, 95.5%. Pero si el caudal más grande que en los 21 años me ha traído es de 11 cubos, es el más grande dentro de los 21 años, con 4,5% de certeza nomás, puedo decir que el próximo año el río me va a traer un caudal mayor a 11. ¿Ya? Y la misma interpretación sirve para cada uno de los valores internos dentro de las dos columnas amarillo y verde. ¿Hasta ahí se comprende o hay alguna pregunta? Inge, una pregunta. Inge, adelante, adelante. Inge, en probabilidad de no excedencia, yo he encontrado aquí una fórmula que es 1 menos y lo que indicó del número de caudales y el total, ¿no ve? No, me imagino que lo que has encontrado debe ser lo mismo, pero lo importante ahorita para vos es que comprendas conceptualmente qué está pasando aquí, porque una vez que comprendes eso, cualquier texto de hidrología que encuentres, no vas a tener problema en la interpretación. Más bien, tal vez repito nuevamente. Primero, que ya los he ordenado de menor a mayor, ¿no ve? 3, 4, 5, 7, etcétera, ¿ya? Eso está claro para vos, los he ordenado de menor a mayor. El siguiente paso sería, como son 21 valores, en forma discreta, cada uno debería asignarle 1 sobre 21, ¿no ven? Pero cuando le asigno 1 sobre 21, 2 sobre 21, 3 sobre 21, hasta llegar a 21 en 21, en ese momento acá yo voy a tener 100%, porque 21 dividido entre 21 da 100%. Pero hemos dicho que como esta es una muestra de 21 valores, porque puedo continuar observando los siguientes años, y en lugar de 21 valores observados, voy a contar con 30 valores observados. ¿Y quién me dice que dentro de esos 30 valores observados, el caudal más grande no sea 11, sea un valor de 13, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, eso de asignarle 1 en 21, 1 en 21, 1 en 21, 1 en 21, y después acumularlo, 1 en 21 más 1 en 21 es 2 en 21, más 1 en 21, 3 en 21. Eso no funciona. Una forma de lidiar con ese tema es usar la formulita que les acabo de decir, ¿no ven? Igual a I dividido entre n más 1. Hay más fórmulas. A esto le llaman fórmulas de ploteo, ¿ya? En realidad, estas fórmulas de ploteo, hay todos unos estudios que se hacen, pero no tenemos tiempo para ir a ese detalle. De pronto ustedes, para asignarle una probabilidad acumulada, utilicen I entre n más 1. Si cuentan ustedes con 21 datos, a cada uno le asignan 1 en 22, 2 en 22, 3 en 22. Si contaran ustedes con 29 datos, entonces a cada uno le tendrían que asignar 1 entre 30, 2 entre 30, porque 30 proviene de 29 más 1. De manera que el valor más grande reciba un valor siempre menor a 100%. ¿Ya? Obviamente que después el tema está en que podemos ordenar de mayor a menor, y entonces en ese caso, en lugar de obtener el valor más pequeño, 4,5, va a obtener 95,5. Si sumamos los dos, 4,5 y 95,5 va a dar 100. Si sumamos 31,8 más 68,2 va a dar 100, etcétera. ¿No ve? Las dos columnas verde y amarilla están correctas, a condición de que uno sepa qué está haciendo. Si solamente utilizo la columna amarilla, la interpretación es que esos valores son probabilidad de no excedencia. O sea, con 4,5% de certeza puedo decir que el valor 3 no va a ser excedido. Con 95.5% de certeza puedo aseverar que el valor 11 cubos no va a ser excedido. Y eso es coherente con la realidad. Si en 21 años el más grande dio 11 y que el próximo año no se ha excedido otra vez, estoy sumamente seguro. Al decir no se ha excedido el valor 11, estoy diciendo que el caudal puede ser o 11, o 9, u 8, o 7, o 6, o 4, cualquier valor, pero siempre que sea menor que 11. ¿Y con qué certeza puedo aseverar eso? Con mucha certeza, 95% seguro de que el próximo año ese río me traiga un caudal entre 0 y 11.
Es decir, con 95% de certeza estoy aseverando de que el caudal 11 cubos, el valor 11 cubos, no va a ser excedido. Por eso se le llama a la columna en amarillo probabilidad de no excedencia. Pero si a los mismos valores en rojo yo les asigno esta otra columna, en ese momento esos valores se llaman probabilidad de excedencia. Fíjense, probabilidad de excedencia, eso es importante. Probabilidad de excedencia, o sea, con 95% de certeza estoy aseverando que 3 cubos va a ser excedido el próximo año o cualquier otro año, porque son independientes. Para cada año vale lo mismo, el mismo razonamiento. ¿Hasta ahí no problema? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿No hay preguntas? Ya, entonces continuaremos. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es utilizar el papel de probabilidades. Ya habíamos dicho que son 2 pasos que hay que cumplir antes de calcular las respuestas a lo que nos preguntan. Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿qué probabilidad tengo de que ese río me traiga 13 cubos o más en cualquier año? Entonces yo me fijo en los 21 valores observados y nunca me ha traído 13. Y me están preguntando que calcule qué probabilidad tengo de que ese río el próximo año me traiga por lo menos 13 cubos, 13 o más. Y obviamente la probabilidad va a ser muy pequeña, ¿no ves? Si nunca me ha traído más que 11 y ahora de pronto me preguntan qué probabilidad tengo de que me traiga 13 o más, va a ser un valor muy pequeño. Para responder a esa pregunta, ahora tenemos que identificar cuál función de distribución se adecua bien a estos valores. ¿Será la ley normal que se adecua bien a los valores observados? ¿O será la ley de log Pearson 3? ¿O será la ley de Gumbel? Y como les decía, hay muchas leyes. Entonces, alguna de ellas es la más adecuada para representar estos 21 datos que estoy trabajando como datos observados. Hasta ahora lo único que he logrado es asignarle una probabilidad utilizando una formulita, ¿no es cierto? Y de esa manera ya podríamos llamar a las 2 columnas, la D y la E, podríamos llamarla caudal muestral, obviamente es una muestra de 21 valores, y también se habla de probabilidad muestral. Entonces la columna E es probabilidad muestral y la pregunta F también es probabilidad muestral. Es solo que el uno es de no excedencia y el otro es de excedencia, y la explicación ya se las he dado ahora. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Habíamos dicho que para poder identificar la ley de distribución a la que pertenecen 700 edades encuestadas, una forma era graficar los histogramas de frecuencia. Con ustedes hemos hecho eso de graficar histogramas de frecuencia la última clase, ¿sí o no? Un comprendido, por favor. ¿Ya hemos graficado histogramas de frecuencia con ustedes? Nadie dice nada. No, ingeniero. ¿Con ustedes no hemos hecho eso? Medio que no estoy queriendo creer, pero podríamos. ¿Perdón? ¿Hemos graficado? Claro. Sí. Ya. ¿Y para qué nos servía el graficar histogramas de frecuencia para la edad? ¿Para qué nos servía? ¿Cuál es el uso que le hemos dado a esa figura que ha resultado? Para saber a qué ley pertenece, Inge. Exacto, porque si este histograma de frecuencias al final del ejercicio resultan barritas que un poco se parecen, que forman una especie de campana, visualmente estamos aceptando de que se trata de una ley normal, es decir, estamos constatando que la variable edad para la que tengo yo encuestadas 700 edades, provienen de la ley normal, es decir, puedo sustituirlas con la ley normal, ¿no ve? Entonces, ahora no estamos hablando de 700 caudales. Para tener 700 caudales acá, como 700 edades, deberíamos
hacer observaciones durante 700 años. Entonces se dan cuenta que eso es imposible. De ahí deducimos de que en hidrología las variables que nosotros manejamos siempre son datos muestrales. Nunca voy a contar con la población entera cuando se habla de caudales. Cuando se habla de precipitaciones, cada año puedo medir cuánto llueve. También en el caso de precipitaciones, nunca voy a contar con la población. Ahora, estamos intentando identificar cuál es la ley que mejor se adapta a estos 21 valores, de la misma manera que habíamos identificado con ayuda de los histogramas, cuál era la ley que mejor se adapta a la variable edad. Y obviamente en la variable edad hemos visto que una ley que mejor se adapta a esos 700 valores era la ley normal. Ahora acá con 21 valores, mal quisiéramos nosotros graficar histogramas de frecuencias. No vamos a poder sacar conclusiones claras con solamente 21 datos porque son pocos datos. Entonces la alternativa para identificar a qué ley pertenecen estos 21 datos, la alternativa es usar papel de probabilidades. Y para usar un papel de probabilidades, lo que yo tengo que hacer es simplemente agarrar estos valores y graficarlos en ese papel. Me voy a quedar con esos dos columnas, perdón, más allá. Me voy a quedar, por ejemplo, esto lo voy a ocultar, ¿ya? Y solo me quedo con esas dos columnas. ¿Se dan cuenta? Los caudales ordenados versus sus probabilidades de no excedencia que han sido asignadas a cada uno de ellos. Ahora lo que hago es llevar estos pares de datos a un papel de probabilidades. Y el papel de probabilidades obviamente todavía no lo tenemos. Lo voy a subir a Classroom y ya van a poder usarlo para continuar esta misma práctica, y los que logren avanzar algo, seguramente la próxima clase a la primera hora me van a presentar su avance y van a ganarse puntos. Pero por de pronto voy a mostrarles a ustedes cómo van a tener que usar el papel de probabilidades para esta serie. Tenemos varios papeles de probabilidades. Acá tengo el papel de la ley normal. Lo voy a dibujar a mano. Obviamente ambos papeles los voy a colgar en Classroom. Y aquí voy a tener el papel de probabilidades de Gumbel. Ambos papeles tienen, por supuesto, una figura así. Esta tiene otra figura así. En el eje horizontal, el papel de probabilidades puede ir desde, por ejemplo, 0,2%, pasando por 1%, por 10%, por 20% y llegar a 90%. ¿No ve? Ahí está la probabilidad en el eje horizontal. Y tal vez Gumbel tenga lo mismo. Acá el primer valor acá va a ser 0,2%. Luego tenemos 1, 10%, 20, etc. Hay más divisiones, por supuesto, 20, 30, 45, hasta 90%. ¿Ya? Y en ambos papeles, en el eje vertical, vamos a colocar el caudal. Y si se dan cuenta, ya hemos visto que el caudal más grande es 11. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer que mis valores vayan de 0 metros cúbicos por segundo hasta, por ejemplo, 15 metros cúbicos por segundo. Ese rango vertical cubre todos los valores muestrales, ¿no ve? Pero además tenemos que dar espacio más allá de los 11 cubos, porque alguien me puede preguntar qué probabilidad tengo yo de que el próximo año venga un caudal que sea mayor o igual a 11 cubos. O me pueden decir qué probabilidad tengo de que el próximo año haya un caudal que sea 14 cubos o más. Entonces, en esta parte de acá, tengo que lograr dejar espacio para considerar la posibilidad de una extrapolación, ¿ya? Ahora, acá lo propio en el papel normal, los caudales, son caudales por si acaso, acá también son caudales, van a ir desde 0, por ejemplo, hasta 15. Y yo decido hasta dónde hago ir esto, ¿no? Si quiero puedo llevarlo hasta 20 también. Y después lo que tengo que hacer es graficar las dos columnas. Fíjense que el caudal más pequeño es 3 cubos, que se encuentra acá, y su probabilidad es 4,5, que está acá. El siguiente caudal es 4,4 cubos y su probabilidad es 9,1, que está por acá. En consecuencia, yo voy a tener acá 21 crucecitas, ¿ya?
Y lo mismo voy a graficar las 21 crucecitas, pero la diferencia es que esta escala de probabilidades acá es completamente diferente que esta otra, ¿no? En las distancias entre el 10 al 20, al 30, al 40 no son las mismas, no son equidistantes, son distancias cada vez diferentes. De 10 a 20 me tomará, por decir, 7 milímetros, y desde el 20 al 30 me tomará 15 milímetros. No sé, es una escala completamente dislocada, no sigue una repartición aritmética. Cuando hablo de repartición aritmética, me refiero al papel cuadriculado que ustedes tienen. El papel cuadriculado, tanto el eje horizontal como el vertical, tienen divisiones equidistantes. En cambio, los papeles estos de normal y el papel de Gumbel, la única división equidistante en ambos papeles es la que están viendo aquí en la vertical, y equidistantes del 0, 1, 2, 3 hasta el 15 es equidistante, es papel milimétrico, si quieren. ¿Ya? Ahora, una vez que he logrado graficar las 21 crucecitas en ambos papeles, al final me paro y digo, ¿y cuál de esa nube de puntos se adecua más a una recta? Y si fuera el caso del que están viendo en la pizarra, la conclusión es que estos 21 valores provienen de la ley de Gumbel, porque se adecúan más a una recta que en la ley normal. ¿Ya? Conclusión, para identificar la ley a la que pertenecen estos 21 valores, como 21 valores no son suficientes para dibujar un histograma, entonces no me queda otra que graficarlos en papel de probabilidades, y los dos únicos papeles de probabilidad que les voy a proporcionar son el de la normal y la Gumbel. En resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es verificar si la ley normal o la ley de Gumbel es la adecuada para esos 21 datos. Y la forma de hacerlo es gráfica, como están viendo, ¿no? Es visualizar cuál de los dos nubes de puntos se adecua más a una recta. En consecuencia, si esto es lo que me sale, la ley de Gumbel es la correcta y la ley normal no es la correcta. Y si ya he adoptado la ley de Gumbel, puedo allá contestar las preguntas. ¿Qué probabilidad tengo de que el caudal en cualquier año, esté comprendido entre, por ejemplo, me estoy inventando, entre 6 cubos y, por decir, 8. 6 cubos y 8 metros cúbicos por segundo? Esta es una pregunta clásica de este tema de probabilidades. Para resolver eso, tengo que utilizar la ley de Gumbel, y esa es la respuesta correcta. Y si fuera la ley normal la que es más adecuada para estos 21 datos, tendré que usar la tabla de la ley normal para responder a esas preguntas. ¿Hasta ahí se tiene alguna duda? ¿Todo está claro entonces? Ya. Lo que vamos a hacer es entonces empezar a hacer la práctica. Y aquí vienen las preguntas entonces. Las preguntas a ustedes van a ser las siguientes. Preguntas, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a resolver aquí en la clase hasta que se termine la clase, y los que continúen en la clase en su casa y tienen respuestas coherentes me van a mostrar durante la próxima clase. Quiero que ustedes me puedan resolver qué probabilidad tengo de que el caudal sea mayor que 10 metros cúbicos por segundo. Y van a contestar esto con la ley de Gumbel. Bueno, pero tal vez primero empezamos con la ley normal, porque la ley normal es la que está más a mano y teóricamente ustedes saben cómo utilizarla.
Entonces, esto tienen que contestar. ¿Qué probabilidad tengo de que el caudal en cualquier año sea mayor que 10 cubos por segundo? Fíjense que nunca tienen que olvidarse de que la probabilidad que estoy queriendo calcular acá se refiere a la probabilidad en este año, o en el próximo, o en cualquier año. ¿Ya? Son valores independientes entre sí. En consecuencia, la probabilidad de que en cualquier año el caudal que me presente ese río sea más de 10 metros cúbicos por segundo es lo que tengo que resolver. ¿Ya? La primera pregunta, la segunda pregunta podría ser, ¿qué probabilidad tengo de que el caudal de este río esté comprendido entre 5 y, por decir, 8? Tienen que poder contestar eso. Tercera pregunta, si el próximo año el caudal es 12 metros cúbicos por segundo, calcular a su probabilidad de no excedencia, probabilidad de no excedencia. Y la cuarta pregunta, si el próximo año el caudal que trae el río, por supuesto, el caudal es, pondremos un valor. $9 metros cúbicos por segundo. Otra vez lo mismo, calcular, en esta ocasión, calcular su probabilidad de excedencia. Fíjense, el anterior es no excedencia y este es excedencia. Esto es B. Ya, 3 preguntas y la última consta de 2 preguntas. Pueden empezar a hacer. Para ello lo que puedo hacer ahorita mismo es subir al Classroom la tablita de la ley normal de tal manera que ustedes puedan ya hacer uso de la tabla. Ahora, entiendo yo que ustedes para entrar en esta clase deberían haber aprobado la materia de estadística. Obviamente los que no igual pueden resolver este problema con un poquito de ayuda. Entonces estoy buscando el papel de probabilidades y en ello tengo, acá está. Les voy a mostrar papel normal, por ejemplo. A ver, no, este no es un papel normal. Fíjense, esto es de alguna cosa, bueno, acá tal vez se puede ver claramente. Cuando ustedes los datos los grafican en la parte izquierda, los datos están unidos acá por una línea continua azul, cosa que no está bien. En realidad, el grupo muestral de 21 valores deberían aparecer en cualquier figura como crucecitas. Y la ley que los define, que los representa, recién la ley, que acá lo han colocado en verde, tiene que aparecer en línea continua. Fíjense que este otro de acá, este es otro papel de probabilidades. En el eje horizontal tienen probabilidad de no excedencia y fíjense que las distancias entre los valores son nada equidistantes, son completamente al azar. Y esa es la probabilidad de no excedencia.
y en el eje vertical son los caudales, ¿no ve? Que en el caso de ustedes va a ir desde 0 a 15, por ejemplo. En crucecitas rojas se tendrían los 21 valores observados, y una vez que detectan y se les dice tracen la curva de ajuste en ese papel que es ley normal, el papel, esa luz recta va a resultar en un trazo verde. Ya, pero esta no es lo que necesitamos. Ustedes necesitan tener tabla de la ley normal. Acá está la tabla de la ley normal. Si se fijan, esta tabla de la ley normal en el eje vertical Z tiene valores que van desde menos 3,7, menos 3,5, menos 2, menos 1, 0, y aquí se vuelve positivo, 0,5, 0,9, 1, 2, hasta llegar a 3,7. Estos son los valores de Z. Y después vamos a ver cómo logramos obtener el valor de Z. Simplemente es el caudal, si hablamos del caudal 10 cubos por segundo, 10 menos la media que ha sido calculada previamente con los 21 valores, dividido entre la desviación estándar, que también ha sido calculada en base a los 21 valores. Entonces, de esa manera tienen Z. Y para Z's completamente diferentes, tenemos en toda esta área la probabilidad. Si se fijan, esta probabilidad de acá es 0.000108, va creciendo hasta llegar a una probabilidad de 99,9925. Si se fijan, en toda esta área del centro del papel, nunca hay un valor negativo. En consecuencia, todo lo que está aquí al centro son probabilidades que van desde 0 a 100%. Como nunca logramos llegar a 0 ni tampoco a 100, porque se trata de la ley normal, los valores de probabilidad queda acá hasta 0,4 veces 925, y en la parte más pequeña 0,34 veces 0, 108. Entonces, esta tabla les permite a ustedes ingresar en ella con un valor Z y salir de ella con la probabilidad que se llama f de Z. O a la inversa, ingresan con una probabilidad acá y salen con Z. Entonces, esto lo que les proporciona a ustedes es la relación que existe entre Z y f de Z. Y Z, obviamente, ya saben ustedes cómo se calcula. Si volvemos al tema de la pregunta, yo puedo, para el valor 10 cubos, acá vamos a escribir ya parte de la respuesta, de la primera respuesta. Para el valor de 10 cubos, calculo su Z, ¿no es cierto? Y Z para 10 cubos es igual a los 10 cubos menos la media, estamos hablando de este, ¿no ven? Menos la media dividido entre la desviación estándar. Y ustedes obviamente ya tienen que haber previamente calculado la media desviación estándar. Y una vez que tengan este valor, entran en la tabla que acabamos de ver, y la tabla les devuelve f de z, o si quieren f de x, como gusten, z. Ahora, la probabilidad es esta. De aquí, una vez que entro en la tabla f de z, ya tengo la respuesta. ¿No es cierto? En la última pregunta, 3b, 9 cubos. Ya. Tal vez entonces debería aumentar una pregunta más para que también usen la tabla en los dos sentidos. La pregunta 4 sería calcular el caudal que tiene 11% de probabilidad de ser excedido. Y la pregunta 5, si quiero estar 90% seguro de contar con un caudal en el transcurso de cualquier año, obviamente, ¿no? Transcurso de cualquier año
cualquier año calcular ese caudal. Entonces, en realidad lo que se les pregunta a ustedes es que logren calcular el caudal cuya probabilidad de no excedencia, probabilidad de excedencia de 90%. No es el proceso inverso. Calcular ese caudal. ¿Ya? Entonces, si volvemos a la primera pregunta, obviamente acá en base a los valores observados, pueden calcular X barra y pueden calcular también sigma. Y con esos dos valores calculados acá, pueden introducirlos acá y obtener Z para el valor 10 cubos por segundo. Y la tabla me devuelve para ese Z una cierta probabilidad, y de esa probabilidad tengo que yo deducir la probabilidad de que exceda los 10 cubos por segundo, ¿no es cierto? Y con la tabla de la ley normal todo el tiempo es esas tres posibilidades: calcular la probabilidad de excedencia, calcular la probabilidad de no excedencia, o calcular la probabilidad que el valor resulte estar comprendido entre dos valores límites. ¿Hasta ahí se comprende? Esto lo vamos a grabar en el Classroom, tarea 15 de marzo 2022. ¿Ya? Ya está grabado, entonces puedo posar todo esto sin ningún problema, porque igual lo van a ver en Classroom. Hemos dicho que para resolver estos problemas siempre hagan ustedes uso de la función de densidad. Los caudales van desde el valor 3 cubos por segundo hasta el valor 11 cubos por segundo, ¿no ve? Esto es X, que en realidad es Q expresado en metros cúbicos por segundo. Los valores están acá y vamos, si es con la ley normal, por ejemplo, que voy a solucionar esto, porque la pregunta a ustedes era resolver eso primero con la ley normal, porque después esos mismos valores los vamos a resolver con la ley de Gumbel. Y para decidir cuál de los dos resultados son los correctos, previamente vamos a tener que graficarlos en papel de probabilidades y de ahí deducir cuál de las dos leyes adopto, ¿no es cierto? Entonces, si supongamos esta es la ley de densidad que representa estos caudales, siempre, pues, imagínense que yo me doy aquí un límite A y aquí me doy un límite B. Siempre la probabilidad de que el caudal suceda entre A y B, la respuesta está dada por el área comprendida entre A y B. Y de ahí parte todo. Eso tienen que poder comprender sin problema. O sea, fíjense, la probabilidad de que el caudal sea más grande que A cubos por segundo y más pequeño que B cubos por segundo es el área achurada. Si ustedes logran de alguna manera, con ayuda de la tabla de la ley normal, determinar cuánto es esa área, obviamente que el área debajo de esta curva simétrica, cuando la represento en términos de su variable reducida, fíjense, al valor 3 puedo calcular Z. ¿Cómo calculo Z que corresponde a 3? 3 menos la media dividido entre la desviación estándar, ¿no es cierto? El valor 11, ¿cómo calculo lo propio? 11 menos la media sobre desviación estándar. En conclusión, en este eje horizontal paralelo a él, se tiene un otro eje ya en términos de Z. Y Z es adimensional, esa es la ventaja. Z es un valor adimensional. Y obviamente que cuando en el centro encuentre yo el valor de X barra, a X barra le va a corresponder el valor 0 en Z. Hacia la derecha se va a ir 1, 2, etcétera, hasta llegar a infinito. Y a la izquierda va a ir menos 1, menos 2, etcétera, hasta llegar a menos infinito. ¿Se dan cuenta? El eje horizontal en trazo azul, que es el equivalente del eje horizontal en trazo negro,
están ubicados proporcionalmente a través de la fórmula. Para ir del eje negro al eje azul, simplemente el eje negro le resto la media y divido entre z y obtengo el resultado en el eje azul. Y obviamente hemos dicho que lo que da la tabla que les acabo de mostrar, la tabla les da z versus f de z. ¿Y qué es f de z? En realidad f de z es simplemente el área ubicada a la izquierda de un valor. Si me ubico ahí, en este valor, por ejemplo, esto de acá es f de z. Y obviamente este otro será 1 menos f de z. Entonces la tabla les da a ustedes esta área a condición de entrar en ella con este valor z. O al revés, entro en la tabla con este achurado negro f de z y salgo de la tabla con el valor z. Y una vez que tengo el valor z, lo introduzco en la formulita que dice z es x y menos x barra sobre sigma. Si conozco z y conozco la media de la desviación estándar, puedo despejar xy. O al revés, si conozco xy, conozco x barra y sigma, puedo calcular z. Y con z entro en la tabla y de la tabla salgo con f de z. ¿Ya? Entonces no hay dónde perderse. Eso es lo que la tabla les da. Esa tabla que les acabo de mostrar les da la relación entre z y f de z. Y obviamente z horizontalmente en esta figura de la derecha empieza en menos infinito, esto de acá, menos infinito, y termina en más infinito. ¿No ve? Es así como el señor Gauss ha identificado esa ecuación de esa curva, de tal manera que cuando considero el área debajo de esa curva, pero no olviden, tienen que empezar en menos infinito y todo el área comprendida entre menos infinito y más infinito debajo de esa curva, al hacer la integral, eso da 1, que es una ventaja. 1 lo equiparo a 100%. Entonces, la probabilidad de que el caudal en cualquier año sea cualquier valor es 100%. Cualquier valor, ¿qué significa? Desde menos infinito hasta más infinito en términos de z, que a su vez después z se lo transforma en su equivalente de caudal en el eje horizontal negro. ¿Ya? Por supuesto que si comprenden esto, que comprenden de aquí, esta ecuación en color rojo, ya saben todo. Porque a partir de ahí yo puedo decir la probabilidad de que Q sea menos que A estará dada por esta área en amarillo. Fíjense, esta área en amarillo es la probabilidad de que el caudal sea menor o igual a A. ¿No es cierto? Después, si quisiera saber qué probabilidad tengo de que el caudal sea más grande que el valor A, fíjense, entonces el área tiene que ser toda esta área. ¿No ven? La probabilidad de que el caudal en cualquier año sea más grande que el valor A está dado en esta figura por lo achurado en color amarillo. Entonces, lo achurado en color amarillo es probabilidad de excedencia. Podemos tal vez deshacernos ya de algunas cositas. Fíjense, la probabilidad esta, ¿no ven? Os daré ahora otras cosas para que no nos moleste mucho. Fíjense que cuando hablo de un valor 10 cubos, por ejemplo, fíjense que 10 cubos está al lado alto en esta columna de 21 valores, ¿no ve? Ya. Fíjense, consideremos un cierto valor. Por ejemplo,
13 metros cúbicos por segundo. Fíjense que el valor 13 metros cúbicos por segundo no ha sido observado nunca. Automáticamente sabemos que si alguien me pregunta, ¿y qué probabilidad tengo de que el próximo año venga un caudal mayor o igual a 13 cubos por segundo? La respuesta es muy grande, muy pequeña. Nadie, ¿me están siguiendo pero lo que estoy hablando? Pequeña, ingeniero. Claro, obviamente que es pequeña, ¿no ve? Si toda la vida el río me ha traído menos que 11 cubos y ahora alguien me dice qué probabilidad tengo de que me traiga 13 o más, tremendamente pequeña. Ahora, eso lo veamos acá. El valor 13 está obviamente acá más o menos. 13. ¿No ve? Y lo que yo hago es simplemente trazar una línea recta. Voy a usar esto para que no moleste ya. El valor 13 simplemente lo ubico aquí en la horizontal. Supongamos que este es el valor 13. Este es el valor 13 en metros cúbicos por segundo y por supuesto tiene su correspondiente Z aquí abajito, ¿no? ¿Está claro eso? Una vez que he identificado razonablemente dónde se encuentra el valor 13, lo que yo hago es trazar una línea vertical por encima de 13. ¿No ven? En ese momento, a la curva esa que es, en este caso, ley simétrica de Gauss, la estoy partiendo en dos. Una área a la izquierda de la curva, que le llamo probabilidad de no excedencia, ¿no ven? Y por supuesto, el área a la derecha de esa línea verde será probabilidad de excedencia. 1 menos f de x. 1 menos f de z o x. Fíjense, hablar f de z o hablar f de x es indistinto. Ambas formas está bien, está correcto. Si sumo el área achurada a la izquierda del 13 que está achurada en rojo, más el área que no está achurada a la derecha del 13, va a dar obviamente 100. 1 menos f de x más f de x da 100, ¿no ven? Entonces, si me piden qué probabilidad tengo de que el próximo año el río traiga 13 cubos o más, o sea, 13 o 14 o 15 o cualquier valor hacia arriba, la respuesta es hallar esa área que no está achurada y que yo le llamo probabilidad de excedencia. La probabilidad de que el caudal del próximo año exceda los 13 metros cubos por segundo está dada en esta figura en términos de área en el área no achurada ubicada a la derecha de 13. Pero si me dicen qué probabilidad tengo de que en cualquier año el río traiga un caudal que no exceda los 13, eso significa que el río me va a traer cualquier caudal menor o igual a 13. Me puede traer 13, 10, 9, 8, 7, 3, lo que sea. La probabilidad de que eso suceda, de que el caudal que trae no exceda los 13 cubos, estará dada por f de z, achurada en rojo. ¿Se dan cuenta entonces? Una vez que yo identifico el valor que estoy trabajando como 13, ¿no es cierto? Este valor 13, en ese momento 13 divide a la curva en dos, a la izquierda resulta estar el área de no excedencia y a la derecha resulta estar el área de excedencia. ¿No es? Probabilidad de excedencia, probabilidad de no excedencia. Hasta ahí se comprende esto sin ningún problema. Ahora, lo que sucede es que, ¿cuál es la relación que hay de todo esto con el papel de probabilidades? Ustedes saben que si yo calculo las áreas comprendidas a la izquierda del valor 13, y si acumulo esa área, supongamos que eso sale, por decir, a ver, usemos esto, f de x y todo esto.
Supongamos que la probabilidad de no excedencia sale, por decir, 90%, ya, entonces yo voy a tener acá, para el valor 13, he identificado que el área a la izquierda, que se llama f de x o f de z, es de 90%. Y en consecuencia, este otro es 10%. Si eso fuera el caso, tengo 10% de probabilidad de que en cualquier año el río traiga por lo menos 13 cubos. Y estoy 90% seguro de que en cualquier año el río me traiga a lo sumo 13 cubos por segundo. Esta misma figura que están viendo en la pizarra, la puedo yo expresar de otra manera, en términos, esto de acá es, no se olviden, f minúscula de x. El que coloca ahí f mayúscula de x tiene puntos menos. Esta misma figura la voy a expresar acá. Y todos saben que acá más o menos se encuentra el valor medio, ¿no ve? Entonces, quiere decir que la acumulada de esa curva va a ser algo así. Obviamente, si hablo en términos de z, si esto es z, aquí esta figura, esta curva, que es una especie de S alargada, perfecta, simétrica, va a empezar en menos infinito y va a terminar en más infinito. Cuando termine en más infinito, va a alcanzar el valor 1, o si quieren 100, ¿no es cierto? Y cuando lo vamos a mejorar un poquito porque aquí va a alcanzar el valor 1 solo cuando llegue la curva en S al valor menos infinito. Y va a alcanzar el valor 1 hacia la derecha. Perdón, menos infinito va a alcanzar 0, porque 0 está aquí abajo. Y en más infinito va a alcanzar 1. Eso en el eje vertical de esta figura de abajo, la vertical va desde 0 hacia arriba. ¿Y dónde se ubica el 0? A la izquierda en menos infinito. Y el límite hacia arriba, la línea horizontal, que está en el valor 1 o 100%, va a suceder solamente cuando sobre la curva S simétrica está hacia la derecha, llegue a más infinito. Entonces, el valor 90% tengo que poder otra vez identificarlo en la figura de abajo. Acá otra vez tengo el valor 13, ¿no es cierto? Acá está el valor 13. Y entonces, esta altura es 90%. Y obviamente esta otra altura es 10%. ¿Se dan cuenta? Ambas figuras nos proporcionan la misma información. Ambas figuras en el eje horizontal están representados la variable que estamos analizando, caudales, los 21 datos de caudal. Ambas figuras tienen el valor 13 en horizontal, que es el valor que estamos analizando. Y a partir de eso, en la figura de arriba, la vertical roja hacia arriba, me divide esa campana de Gauss en dos áreas y obviamente ambas áreas sumadas tienen que dar 100%. El área a la izquierda del valor 13, que es 90%, es probabilidad de no excedencia. Y esa probabilidad de no excedencia de 90% la ubico en la figura de abajo, pero esta vez ya no más en dos dimensiones como área, sino más bien como una distancia que sale del eje horizontal ubicado justo en el valor 13 y sube hasta arriba hasta chocarse con la curva S alargada perfecta. ¿Se dan cuenta? En los análisis que hacemos, pueden usar la de arriba o la de abajo, pero normalmente todos preferimos usar la curva de arriba, que es en lo que nos han introducido siempre desde estadística. ¿Hasta ahí se comprende o hay alguna duda? ¿Todo en orden? ¿No problem? Sí, que se comprende. Ya, ahora paso a lo que es el papel de probabilidades. ¿Se acuerdan que en el papel de probabilidades, que son estos, creo que había un otro en algún lado.
Aquí tal vez podemos ver un papel de probabilidades. Ya, fíjense entonces en este papel. Acá está. Ya, ese papel probabilidades lo voy a colgar en Classroom y sobre este tienen ustedes trazar. Fíjense que casualmente este papel empieza en el eje izquierdo abajo en el valor 0.01%. Fíjese claramente de que son valores ya expresados en porcentaje. 0.01% es este punto acá a la izquierda. Luego llegamos hasta 0.1%, 0.2%, 1%. Fíjense que para transitar de 1% a 10% nos toma esta distancia, ¿no ve? De 1 a 10. Pero de 10 a 20 me toma solo esta distancia. ¿Se dan cuenta? No es una división equidistante el eje horizontal. Para ir de 10 a 20 me toma esta distancia, pero para ir de 20 a 30 otra distancia, de 30 a 40 otra distancia, etc. Entonces, se nota que acá la repartición de distancias horizontal para cada porcentaje no es parejita, ¿no es cierto? Para ir del 60 al 70 me toma esta distancia, para ir del 70 al 80 me toma una distancia más grande, para ir del 80 al 90 aún más grande, etcétera, ¿no? Entonces un eje distorsionado. ¿Y por qué es distorsionado este eje? Lo que pasa es, no, antes de eso también tengo que indicarles de que aquí en el eje vertical van a tener que hacer entrar a como de lugar ustedes los valores que van de 0 metros cúbicos por segundo hasta 11 metros cúbicos por segundo y un poco más hacia arriba porque vamos a hacer extrapolaciones, ¿no ven? Entonces podrían tomar aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vea, hasta ahí termina la serie, observa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 tal vez, no sé. Ok, eso lo deciden ustedes, porque este mismo papel también es válido para cuando ustedes analizan edades, y la edad en San Simón está comprendida tal vez, qué sé yo, pues entre 5 añitos hasta los 80 años. Obviamente no vamos a cubrir toda esa distancia vertical, sino solamente los 700 valores de edad encuestados, que el más joven va a tener tal vez 16 años y el más viejo 35 años. O sea, este papel de probabilidades, en este caso es Google, la de la normal es parecido, solamente que en la normal estas divisiones no son equidistantes y no son las mismas que son otras ya también. Entonces, estos dos papeles de probabilidad que yo voy a subir al Classroom, uno de Google y otro de normal, pueden ser utilizados para cualquier variable que uno esté analizando. Si uno analiza, por ejemplo, precipitaciones, obviamente precipitaciones en la vertical van a tener que estar ubicadas. Si son temperaturas o cualquier variable que ustedes propongan. Ya, en ese papel de probabilidades hay dos ejes, uno que son probabilidades y otro que son los caudales. Cuando nos referimos ahora a esta figura de abajo, es exactamente lo mismo. En el eje horizontal tenemos los caudales o las edades y en el eje vertical tenemos las probabilidades. Me estoy refiriendo a la figura de abajo, ¿no ven? Ahora, ¿en qué se diferencia esta figura de abajo, que es la acumulada de la de arriba? La de arriba le llaman densidad y la de abajo le llaman acumulada de la densidad. Creo que a la de arriba le llaman función de densidad y a la de abajo le llaman función de probabilidad. No sé cuál es la razón, pero así es. La función de distribución también le llaman y a la que siempre llaman densidad es a la de arriba, función de densidad. A la de abajo le llaman función de probabilidad, función de distribución, no sé qué. Pero nosotros no nos hagamos problema. Si entienden de que la de arriba es función de densidad y que la de abajo es la acumulada de la de arriba a partir del eje izquierdo, suficiente. Obviamente, fíjense que acá es f de x, este 90. ¿Eso qué quiere decir? Que en el eje vertical de esta figura de abajo tengo que tener un f mayúscula de x. Fíjense la diferencia entre la f mayúscula vertical de abajo y la f minúscula
en el eje vertical de arriba. Obviamente todo el mundo sabe que f de x se obtiene al integrar desde menos infinito hasta el valor de 13 cubos por segundo, la función misma de x, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Este de acá es f minúscula y este de acá es f mayúscula. Y ambos están representados a la izquierda en el eje vertical de ambas. Eso también métanse bien en la cabeza, porque si realmente en el examen me andan confundiendo la f minúscula de la f mayúscula, como ya les he dicho varias veces, tienen menos puntos. Porque es elemental eso, ¿no es cierto? No puede ser que vayan hablando de ambas. Ahora, lo que pasa es que lo que estamos viendo acá como una campana perfecta, simétrica, y abajo una S alargada perfecta, simétrica, resultan lo que resultan a condición de que tanto eje vertical como eje horizontal estén distribuidos equidistantemente, papel milimetrado, papel de su cuaderno, ¿ya? Lo que sucede es que para cuando que alguien se ha animado a hacer el papel de probabilidades, la persona que lo ha hecho se ha dado modos para distorsionar este eje. Distorsionar. Porque si se dan cuenta, distorsionar. Si se dan cuenta, el papel de probabilidades que hemos visto ahorita, no sé dónde está, este creo es, en ese papel de probabilidades, de los dos ejes, el de las probabilidades está distorsionado, y de los caudales está equidistante. Aquí 90 grados tienen que rotar. No sé por qué, pero así lo presentan en todos los libros, es la macana. En la horizontal acá está el eje que es equidistante de caudales, acá abajo, ¿no es cierto? Este es de caudales, el de abajo, pero además el eje que está distorsionado es el de la derecha. Aquí son caudales. Este de caudales es eje equidistante, ¿no es cierto? Es el que lo hemos visto como vertical en el papel de probabilidades, equidistante. En cambio, este otro eje vertical está distorsionado, quiere decir que del 0 para ir al 1 le toma 5 milímetros, pero del 1 para ir al 2 ya le toma tal vez 8 milímetros, ¿no? Entonces, todos estos valorcitos acá son tipo papel logarítmico, ¿no ve? Pero no es logarítmico. ¿Y por qué lo han distorsionado? Para que en el momento que yo grafique sobre esto los puntos muestrales, en lugar de resultar una S alargada perfecta, lo que resulte sea una recta perfecta. En ese momento hablamos de papel de probabilidades perfecta. ¿Se comprende eso? Por lo menos conceptualmente, tengo que distorsionar el eje vertical, de tal manera que cuando yo grafique la acumulada de la densidad de arriba, que conozco su ecuación, lo que yo obtenga ahí sea una línea recta perfecta en lugar de obtener una S alargada perfecta. Eso es la definición de papel de probabilidad. No se olviden esa pregunta de Hahn. Creo que ya nos hemos avanzado demasiado, entonces, si no hay preguntas, creo que nos vamos. ¿Todo en orden? Sí, Licen. ¿Listo? Bill García de Izaga. ¿Usted se llama Bill? A rectificarme. Uy, ¿dónde es esa? ¿Se ha perdido? Ah, tengo que ir a documentos y si no me equivoco es la última, ¿verdad? Dices la pregunta 5, ¿quieres que explique un poco? Sí, por favor. ¿Listo? Ahí está. Uy, ¿y ahora qué le hemos llamado, se acuerdan? Tarea creo que era.
La pregunta dice, ¿no? Si quiero estar 90% seguro de contar con un caudal en el transcurso de cualquier año, calcular ese caudal. Se refiere aquí probabilidad de excedencia. 90% de probabilidad de que ese caudal se dé o sea más grande. ¿Ya? Entonces, ahí la forma de interpretar esa probabilidad sería probabilidad de excedencia. Tengo que estar con 90% de certeza. Espero que el caudal que se dé exceda un cierto valor y es ese valor el que tengo que calcular. Tengo que contar con un valor. Sí, está bien. ¿Se comprende? Entonces, yo para el próximo año, porque quiero sembrar mucho, quisiera estar 90% seguro que no me va a fallar el caudal con el que cuento el próximo año. No me va a fallar significa que puede venir un caudal que es mayor o igual a ese valor. Quiero estar 90% seguro que el caudal que viene el próximo año sea mayor a ese valor, ¿no es cierto? Entonces, con 90% de certeza, cuento con ese caudal, con por lo menos ese caudal, cuento con por lo menos ese caudal. Entonces, esa es una probabilidad de excedencia. Quiero calcular el caudal que tiene 90% de certeza que va a ser excedido. No sé si está comprendido eso. Sí, está bien, Inge, gracias. Ya. Listo, pues, muchas gracias por su asistencia, que les vaya bien, los veo el sábado. Y mañana hay examen. Una pregunta en la tablita del Excel que lo copió. Hay para un caudal de 6.8, tenemos dos distintas probabilidades de no excedencia y de excedencia. Uy, ya. ¿Sabes a qué se refiere eso? A lo que acabamos de mostrar en una figura. Te voy a decir cuáles son esas dos. Acá. Ya. En esto, fíjate, para un mismo valor 13, tenemos dos probabilidades. Una de 90% a la izquierda y otra de 10% a la derecha. Esas dos mismas probabilidades se repiten acá, pero en términos verticales. 90% vertical desde el 13 hasta la curva en S y de ahí hacia arriba hasta llegar al 1, 10%. A eso se refiere lo que acabamos de ver. Las dos probabilidades, la una en color verde, ¿cómo era? Verde y la otra en color amarillo. Sí, pero la pregunta es tenemos, por ejemplo, tenemos un caudal medido de 6.8 que se repite dos veces y tenemos dos probabilidades diferentes. Ya. Cito. Ya. Lo que pasa es que en este tema, algunas personas lo que quieren es anular uno de ellos, pero no vale la pena eso. Simplemente se mantienen nomás ambos, e incluso si hubieran más valores que se repiten, igual la forma de aplicar el método es considerarlo como un valor que no es el mismo. Es decir, estos valores de acá siguen creciendo. No hay otra. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego.